Y hoy nos visita Martín Benavides, colega arquitecto, que ha trotado, trotamundo, ha andado por algunos lugares. Contanos para el que está escuchando, el que no te conoce, más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí, troté no por tantos lugares en realidad. No importa, pero por lo suficiente. Pero sí, la verdad es que antes de terminar la carrera, antes de terminar arquitectura, empecé a viajar un poco a través de becas. Claro. Cosas así, ¿no? Y terminé un poco como a la deriva en una ciudad que me inquietaba, pero que no conocía del todo, que me llamaba la atención por su arquitectura, por sus maestros. Terminé estudiando en San Pablo. Y ahí, por una cosa y por la otra, me terminé quedando 1 año, 2 años, 3 años, y así se fueron acumulando, totalizando 6, y luego por otras becas me fui un tiempo a vivir a Alemania, se hicieron 2 tiempos también, se fue extendiendo y luego hace un tiempo, casi 1 año ya, pegué la vuelta. Pero anteriormente habías estudiado acá en Córdoba, en la Facu de Córdoba. Sí, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí como arquitecto, me gradué allí, entre medio estuve estudiando en San Pablo, luego regresé, terminé acá, luego estuve estudiando posgraduaciones, posgrados, en Brasil y también en Alemania, siempre un poco mechando la arquitectura, el proyecto con la investigación. Y ahí en Sao Paulo, cuando estabas en esa ciudad de Brasil, ¿tuviste la posibilidad de trabajar en un estudio, ¿no? ¿Con quién estuviste trabajando allá? En San Pablo llegué, como te decía, primero para estudiar, y tuve bastante suerte de ir conectándome con arquitectos que admiraba mucho y que me enseñaron mucho. La ciudad en sí misma es un dispositivo didáctico, ¿no? Sí, claro. Anto, vos viviste un tiempo en San Pablo, entonces debes entender lo que digo. Es una ciudad que, para quien viene de Córdoba, por ejemplo, da vuelta a todo, pone patas para arriba todo lo que conocemos sobre lo que la experiencia de la ciudad puede ser, y en sí misma es como un shock, pero que enseña mucho. Y en esa ciudad fui conociendo a otras personas que al mismo tiempo me enseñaron, creo, cómo interpretar y cómo pasar de un estado de shock a un estado de sacar provecho en algún sentido de esa experiencia. Y qué es eso, creo que no exagero si digo que me cambió la vida, y sobre todo cómo entiendo el espacio y el tiempo, haber vivido en una... Ya la categoría de metrópoli, siempre digo, le queda corto, es una aglomeración absolutamente que rebalsa esa categoría, y nos obliga, digamos, a los que estamos acostumbrados a trabajar con arquitectura o a pensar la ciudad, a cambiar la perspectiva y sobre todo cuestionar las categorías, las palabras, las ideas con las cuales trabajamos y la pensamos. En ese sentido digo que fue una experiencia transformadora, porque me obligó a cambiar la literatura, a cambiar las perspectivas desde las cuales uno mira y piensa y cuestiona la propia práctica de la arquitectura, y cuestiona la manera de entender lo que una ciudad en el siglo XXI en Sudamérica es. San Pablo particularmente es muy escenográfica, porque dentro de ese caos habita una cantidad de personas o sea, hay una estabilidad dentro del caos que hay. Hay 2 cosas, me parece, que de lo que decís, absolutamente cruciales. La primera es la idea de las personas. Hay un arquitecto que me influenció mucho que siempre dice: las ciudades son fundamentalmente las personas que la componen, ¿no? Más allá de lo que físicamente una ciudad puede ser, encontrarse con las personas adecuadas o justas, ¿no? Certas sería la palabra en portugués. Es lo que de alguna manera hace que una ciudad como San Pablo se pueda volver una experiencia traumática o caótica, o una experiencia didáctica, como fue en mi caso. Pero la otra cuestión que aparece en lo que decís vos, Anto, y con lo cual concuerdo plenamente, es que por detrás de eso hay un orden, por detrás de eso hay un sistema. En el caso de San Pablo, y diría en casi todas las grandes ciudades del mundo, por detrás de esa apariencia de caos hay un sistema muy riguroso de infraestructuras, de dispositivos técnicos, de modos de ordenar de alguna manera el espacio, que hace posible que una aglomeración de más de 20 millones de personas funcione,
por supuesto con todos sus déficits desde el punto de vista de la calidad de vida y todo, pero que funcione y que por otra parte sea hoy el motor económico, uno de los motores económicos de San Pablo y uno de los centros de producción cultural más importantes, si no el más importante de Latinoamérica. Cuando hablamos, para tener una noción de escala, ¿cuántos habitantes más o menos viven como para tener una idea en relación a los Y lo que sería la gran San Pablo, digamos, la región metropolitana de San Pablo, aglomera más de 20 millones de personas. Es una de las aglomeraciones más grandes del Cono Sur. Y el Estado tiene la cantidad de habitantes de Argentina. Claro, el Estado, que sería el equivalente a la provincia, tiene la cantidad de habitantes de Argentina. Está muy densamente poblada. Y la relación de metros cuadrados, sí, pero en proporción debe ser grande, pero tiene... Yo pensando en esto bueno, pero... Me estás pidiendo muy... No, perdón, dato muy específico. Está tomando No, para nada. Lo que pasa es que quería como llevarlo a entenderlo en escala, pero porque no he tenido la oportunidad de ir, pero me dijeron que también se vive la vecindad. Sí, es muy extensa la ciudad. Sí. No está necesariamente muy densamente poblada. Si hay un área densamente poblada en rascacielos, o esa imagen que uno tiene de la Avenida Paulista, no es algo que se repite en toda la ciudad absolutamente. No, de hecho, si uno toma la media, a nivel global es muy poco densa San Pablo. Bien. Es decir, y es una ciudad que muestra que verticalización no significa densificación. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo sería eso para entenderlo? O sea, ¿qué es densificación? En realidad, ¿qué sería? Pues estamos hablando de edificios. Lo expliquemos. Claro, lo expliquemos. Estamos hablando de edificios y ¿qué sería lo denso? ¿Qué sería lo vertical? Bueno, hay parámetros bastante objetivos para medir claro eso. Sí. Uno puede tomar, por ejemplo, normalmente cuando uno toma un país, suele tomar la unidad de medida del kilómetro cuadrado y divide básicamente la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene un país por la cantidad de habitantes. En las ciudades normalmente uno toma la hectárea como una unidad de medida. Pero cuando uno toma, te decía, el ejido municipal de San Pablo y lo divide por la cantidad de habitantes, se da cuenta, hoy no sé exactamente el número, pero debe rondar los 70 habitantes por hectárea la zona urbanizada, lo cual es muy bajo si uno lo compara, por ejemplo, con ciudades como Barcelona o París, que rondan los 300. Córdoba es todavía más bajo que eso, pero son ciudades que a pesar de tener una skyline, digamos, aparentemente muy consolidado, muy densificado, si uno toma la totalidad, ve que hay una baja cantidad de personas por hectárea, y eso hace que evidentemente desde el punto de vista del funcionamiento de la ciudad... sea más amable. No, yo diría mi teoría es que no, que es una ciudad como se vuelve más cara en su mantenimiento, se vuelve más... Trasladarse. Se vuelve más caro la implantación de infraestructura, etcétera. En definitiva, uno termina teniendo una calidad de vida más baja, ¿no es cierto? La calidad del transporte es más baja. Por ejemplo, una otra ciudad en la que viví, que es Berlín, que es una ciudad intermedia, no es tan densa como París, pero es más densa que San Pablo. La calidad del transporte público, la calidad de los espacios verdes, la calidad de los espacios comunes, digamos, es mucho más alta porque los recursos que uno tiene en la gestión de ese espacio son más grandes. Pero si lo comparo en relación a la distancia, a las hectáreas, yo pensaba en eso, me parecía muy amable desde el punto de vista la relación de hectárea-habitante, pero entonces hay una carencia de infraestructuras que hace como que es muy extenso. La carencia de infraestructura tiene que ver con recursos públicos, sí, en definitiva mal utilizados, porque en la medida en que es más grande el área en donde yo tengo que actuar, operar, claro, son menos los recursos con los que cuento por metro cuadrado, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, por ejemplo, si lo pensásemos en términos de un contexto más próximo a nosotros, Córdoba, por ejemplo, Carlos Paz es un caso que no conozco tan de cerca, pero en el caso de Córdoba uno puede decir una ciudad poco densa y de muy bajos estándares de calidad de vida, porque el transporte público es pésimo, porque la oferta de espacio verde de calidad es prácticamente nula, porque o digamos, es engañosa en realidad, porque está concentrada en unos pocos puntos y no distribuida dentro de la ciudad. Y eso hace que para el poder público sea mucho más difícil invertir bien, invertir a donde hace falta y tener los recursos por habitante para hacer la inversión necesaria, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión, y diría una discusión, un debate cultural fundamental para nosotros al seno de la arquitectura, que tiene que ver con pensar qué es la calidad de vida en el mundo urbano.
Es decir, nosotros en la ciudad de Córdoba tenemos una idea de calidad de vida que está muy asociado al suburbio, es un paradigma americano, no tiene nada que ver con las grandes ciudades europeas, ¿no es cierto? El parque propio, la casa ¿Qué sería? aislada. ¿El country, algo así sería? Tu propia casa con el ¿podría parque. ser un ejemplo? El country sería la modelo... exacerbación de eso. Ah, bien. Pero ese es un modelo que se empieza a dar en Córdoba ya a partir de la década del 60, que en la década de los 80 de alguna manera cristaliza en la idea de barrio cerrado y que termina de estallar eso. Sí, en los finales ya en los 80 los primeros barrios cerrados de Córdoba aparecen en el final de la década del 80 y explotan como un boom inmobiliario ya en los 2000. Bien. ¿No es cierto? Hoy es casi, te diría, lamentablemente, el estándar de urbanización, la urbanización cerrada en Córdoba, ¿no? O sea, es más fácil acceder a la tierra urbanizada en ese paradigma que a la tierra, por ejemplo, urbanizada como en la forma de los clásicos barrios abiertos. Más difícil acceder a la tierra. O sea que te enchufás con infraestructuras más fácil en esta tipología de barrio. Pero también creo que lo dice por una cuestión de disponibilidad. No hay, por lo menos en Carlos Paz, ¿no? Me estoy volviendo a Carlos Paz. En Carlos Paz no hay terrenos disponibles en la zona céntrica. Tenés que sí o sí irte a las periferias o a los barrios más lejanos. Bueno, es que ahí entra otra cuestión teórica fundamental que necesitamos de alguna manera empezar como a desentrañar en el campo de la arquitectura, porque normalmente, y creo que esto se desprende de un binomio de categorías conceptuales que hoy son absolutamente obsoletas, que son las categorías de centro y periferia, con las cuales se sigue lamentablemente pensando muchos de estos temas. La idea de que consolidar el centro es la única, o verticalizar, mejor dicho, el centro es la única manera de evitar el spread o el sprawl, como dicen los americanos, la expansión, ¿no es cierto? Y es por el contrario, es decir, todo fenómeno de expansión en el territorio está asociado con un proceso de verticalización. Y esto es una cuestión un poco más teórica y tal vez un poco más aburrida para los que nos están escuchando, pero está íntimamente ligado con una cuestión del precio de la tierra, ¿no? En la medida en que es prácticamente imposible acceder a la tierra en los centros consolidados, digamos, la tendencia es ir hacia donde el valor de la tierra me permite. Y eso genera un proceso de crecimiento. ¿A dónde puedo pagar el pedazo de terreno? Sí. Obviamente, como les decía, esto también está cruzado por una discusión de índole ideológica y cultural que tiene que ver con esta asociación de el pajarito que canta en la ventana, el arbolito y en mi parque privado, sí, mi pileta, como calidad de vida, ¿no? Ligada a tu y eso se cruza con un mercado que ha sabido explotar muy bien eso en productos inmobiliarios, ¿no? Que nos dicen que vamos a vivir bien si tenemos ese pajarito y ese parque, por más que salimos a las 6:30 de la mañana y volvemos a las 8 de la noche, salimos antes que empiecen a cantar y volvemos después de que hayan dejado de cantar. A la pileta encima tenemos que volver y pasarle limpia a fondo y nunca la utilizamos, ¿no? Eso, por ejemplo, la experiencia de haber vivido en Alemania o de alguna manera me permitió también introducir otras categorías y otras perspectivas a partir de las cuales uno puede cuestionar esa idea que está muy arraigada en nosotros digamos, al menos como cordobeses, diría, ¿no? En donde la calidad de vida tiene que está más vinculada con estar cerca, con no demorar en los traslados, en donde puedo utilizar los parques públicos como lugar de esparcimiento, en donde tengo 5 minutos a pie para llegar al teatro, 2 minutos a pie para llegar a la panadería o a comprarme un pucho o a tomarme un Campari, ¿me entendés? El tamaño de las ventanas, y si le entra el sol o no, es un valor más de una habitación, por ejemplo. Pero con las cuales me están diciendo cosas que me gustan, bueno, por lo menos que me hacen sentir bien. Me gusta escuchar el pájaro, me gusta tener una buena ventana, no sé. Obviamente lo digo como una provocación, ¿no? Ahora el tema es pensar que ese pájaro o ese canto también se puede dar en ciudades densamente ocupadas. Y cualquier persona, cualquiera de nosotros que visita una ciudad como Roma, por ejemplo, o una ciudad como París, que por más que no sea de mi íntimo agrado, pero es una gran ciudad, nos cuesta muy poco reconocer que aún en esas ciudades muy densamente ocupadas la calidad de vida puede ser altísima. ¿Por qué miramos tanto Europa? Pero lo digo desde el lugar... En Latinoamérica como que hay una somos como occidentales así, transversal. La referencia, ¿no? Es total. Europea. Y también pienso para arriba, para el norte.
Pero siempre tenemos como esa, y quizá no sé a qué se debe, pero bueno, ustedes que tienen la experiencia latinoamericana, a mí me gusta, hay algo del barrio. Bueno, yo quería hacer una referencia porque me hiciste acordar una situación que tiene que ver con lo cultural y el uso del espacio público, ¿no? Acá, y más en Carlos Paz, estamos acostumbrados al parque, a esto, al mate que estamos tomando ahora, pero tomarlo en el parque, tomar sol, hace un día lindo, el río, la costanera, nos encontremos en tal lado. Y cuando viví en Brasil, viví primero en un departamento y después en una casa. El departamento no tenía balcón y la casa tenía un patio seco, que no es común tener pasto allá, por más que había un patio grande, era un patio seco, 2 patios secos. Y uno de los días que estaba en el departamento hacía mucho calor y tenía que estudiar, estaba leyendo, entonces le digo a mis compañeras, me voy a la plaza, abajo había una plaza, o sea, cruzando la calle había una plaza, me voy a la plaza a leer. Y me miraron con una cara de espanto, como diciendo, estás loca, ¿cómo vas a ir a la plaza a leer? En la plaza no, la gente no la usa para leer, no la usa para... se transita o están... Claro, las personas que están son peligrosas, no están usando el espacio de modo sano, o no lo pueden compartir con alguien que lo vaya a usar, por ejemplo, para leer o para llevarse el mate ni hablar. Pusieron un fragmento de Paulo, ¿no? Sí, claro. Es bonito lo que dice. Sí, siempre tiene esas intervenciones muy lúcidas y como que da siempre una perspectiva un poco inusual. Dice, no tiene nada que ver con la creación, en un sentido decimonónico de creación, creo que es lo que está refutando Pablo ahí, sino tiene que ver con el trabajo y el deseo, ¿no? Él dice, es hacer lo que queremos hacer, ¿no? Proyectar. Es bonito eso. Sí, porque pone de vuelta el énfasis en el deseo de hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y un deseo obviamente no arbitrario, sino consciente, ¿no? De pensar qué es lo que queremos hacer. David Harvey lo dice en otros términos, cuando plantea que la tarea del urbanismo hoy es pensar qué tipo de ciudad queremos hacer como una forma de reflejar qué tipo de personas queremos ser, ¿no? Ahí hay una relación entre el mundo de los objetos, el mundo objetivo, y el mundo de las conciencias, el mundo subjetivo, que obviamente tiene una relación de ida y vuelta, y que pensar una implica también, indefectiblemente, pensar la otra, ¿no? Y proyectar inexorablemente pone las dos cosas, ¿no? Arriba de la mesa. Bien, que él no es arquitecto, geógrafo... David Harvey. Sí. Que por eso digo, mirá cómo uno puede aprovechar de esta interdisciplina. Pero, sin embargo, hoy, hace un rato estábamos escuchando una sugerencia, creo que es sin dudas el tipo más, desde mi punto de vista, más influyente hoy, por lo menos en mi caso, para pensar la ciudad contemporánea, ¿no? Y es probablemente uno de los autores más trabajados en el mundo, más citados en el mundo, que por más que proviene del mundo de la sociología, de la geografía urbana, nos permite entender cuáles son las relaciones entre la forma de la ciudad y las relaciones económicas que hay por detrás, como modos de organizar también la propia vida, ¿no? Con la gente que hay adentro. Exactamente. De la ciudad, claro. Y volviendo un poco, y no yendo, pero también teníamos como pensado y apuntado esta idea, y pensando también en estas operaciones que se pueden hacer en la ciudad, la importancia que implican los concursos públicos. Y vos tenés algunas experiencias prácticas de lo que puede significar hacer un concurso. Un poco... Sí, creo que más o menos casi todos los arquitectos en algún momento u otro pasan por esa fase, no todos, ¿no? Pero muchos pasamos. Y es un instrumento interesante, es un instrumento muy valioso. Creo que hay otros instrumentos también, pero es una forma evidentemente de discutir temas puntuales y no tan puntuales, que de alguna manera nos pone a todos, hipotéticamente al menos, en igualdad de condiciones, y en ese sentido me parece fundamental, ¿no?, de rescatar. Y usamos para el flyer, hay una imagen en el flyer. ¿Qué es esa? ¿De dónde es? ¿Qué es esa imagen que vemos en el flyer con el que anunciamos este programa? Ese es la torre, ¿no? Es un trabajo es un trabajo de seguir participando. pero dimos vuelta a la chapita y decía seguir participando, pero es un trabajo una buena experiencia, sí. Reciente, lo hicimos
un par de semanas con un equipo acá de Córdoba, siempre trabajando desde que volví con gente joven y muy talentosa de Córdoba, que hay mucha. Perdón, me hiciste acordar el palito de helado. ¿Viste cuando vas? Que yo siempre... ¿No se acuerdan ustedes si han ido? El de los torpedos. El torpedo, no, pero en el torpedo se tenía una suerte en este torpedo, sí, pero después todo te hacían y te decía seguir participando y bueno, y vos estaba igual otra, una aventura hermosa. Perdón que te saqué de tema totalmente, pero me llevaste... Pero lo decía un poco en broma porque el concurso tiene eso, ¿no? La gran mayoría de las veces uno lo hace porque es una forma de discutir hacia adentro también, ¿no? Con el equipo y para... poner en papel ideas que de otra manera es muy difícil hacerlas porque son trabajos que normalmente uno en el despacho no tiene, ¿no? En ese caso era una torre, una antena de comunicaciones y un mirador para Buenos Aires. Pero bueno, fue divertido y fue una instancia más de trabajo también asociados con los brasileros, que para mí, a pesar de estar lejos, es siempre muy divertido trabajar con ellos. Entonces por ahí aprovechamos esa instancia para poder seguir discutiendo, ¿no? Bien, no, pero a mí la verdad me pareció muy interesante el proyecto y tiene, bueno, esta es una imagen, pero hay otras imágenes. ¿En la página cómo se llama? Donde podemos ver, porque hay como la imagen que compartimos nosotros es una de las gráficas que se puede ver de este proyecto y de otros concursos. ¿Cómo se llama la página? Lo pueden ver en la página de mi estudio, que es ben-avid.com. Si no, en el perfil de Instagram. No sé si subimos ese proyecto, tal vez sí, y si no lo vamos a subir en estos días. Pero sí lo pueden chequear ahí.